Dentro de la mitología política del país, el profesor Carlos Hank González ocupa un lugar privilegiado. Hombre leyenda y maquiavelo mexicano, al profesor se le considera como un ejemplo paradigmático del viejo político. En realidad es más que eso. El profesor enseñó una forma de construir y de ejercer el poder. Y dado que su hijo, Jorge Hank Ron, está en el ojo de la tormenta, vale la pena recordar las lecciones de Hank que se continúan transmitiendo de generación en generación en el Estado de México y a lo largo del país. Primero, mano de hierro, guante de terciopelo. Una de las lecciones más importantes del manual hanquista de la política es la caballerosidad. El autoritarismo funciona mejor cuando se aplica de buenas maneras y cuando se ejerce con aparente suavidad. Ser político es ser actor, y la mejor obra de teatro que logra montar Carlos Hank González es la de su propia trayectoria, el humilde profesor que con base al sudor de su frente se convierte en el poder económico detrás de varios tronos y desde ahí multiplica los panes y los peces para después repartirlos con generosidad. La política, además, se hace entre las élites, no frente a la opinión pública. El buen político, según la escuela del hanquismo, no debe ni necesita rendir cuentas. Antes que todo, es un evasor. Segunda lección, enriquécete y vencerás. Para el profesor y sus discípulos hoy en el Estado de México, la política es patronazgo, un andamiaje de clientelas, favores, contratos y concesiones que sostiene y alimenta a una amplia franja de la clase política del país. Probablemente la supervivencia política del profesor sexenio tras sexenio se debió a su capacidad no solo para enriquecerse a sí mismo, sino también para enriquecer a los demás. En entrevista con la revista Época, el profesor narra que en 1949 instaló su primera fábrica pequeñita en Atlacomulco, después compró un camión, luego armó otra fábrica con un amigo y finalmente obtuvo las concesiones de Pemex para transportar gasolina. Lo demás es historia. Obtuvo ventajas económicas de sus puestos políticos y amasó poder político gracias a su influencia económica. Compró casas y presidentes, campañas y candidatos, obras de arte y enemigos. El profesor Hank ha sido uno de los arquitectos más influyentes del PRI como una fórmula de protección política. El acceso privilegiado a Los Pinos le permitió erigirse en paraguas protector de todos aquellos, incluyendo su hijo, adiestrados en el arte de canalizar el presupuesto público a los bolsillos privados. Tercera lección por encima de la ley, la amistad. En una entrevista con el periodista estadounidense Tom Gelten de National Public Radio antes de su muerte, Hank declara que en México la amistad es casi una religión. Argumenta que los dirigentes del PRI son sus amigos y no teme que haya nadie dentro de su partido que lo ataque o que lo rechace. Al hacerlo, simplemente reitera uno de los credos principales del culto hanquista priista. La amistad como complicidad protege y serás protegido, encubre y serás encubierto, ayuda y serás ayudado. Durante los últimos 50 años, el amiguismo que acuñó el profesor Hank le permitió a los priistas prosperar dentro de la ley, al margen de la ley e incluso fuera de la ley. Cuarta lección, averigua el talón de Aquiles de amigos y enemigos. La última regla política para sobrevivir en el priismo que Carlos Hank ayuda a concebir es amasar información, averiguar de qué pie cojea cada quien y de qué tamaño es la cola que todos tienen. Dicen que el profesor le pagaba las tarjetas de crédito a José López Portillo porque el expresidente tenía problemas de liquidez. Cuentan que le organizaba cenas a Carlos Salinas con los grandes empresarios del país porque el expresidente necesitaba apoyos del gran capital. Sugieren que Hank le financiaba la campaña a Ernesto Zedillo porque el presidente en turno era un candidato demasiado débil para andar solo. Sexenio tras sexenio el profesor se volvió indispensable porque sabía demasiado. Por ello, el hanquismo como doctrina y como práctica está lejos de extinguirse. Muchos de los hombres del profesor permanecen en posiciones clave del sistema político hoy. Para sus alumnos de todas las edades es fuente de inspiración y sus lecciones se siguen al pie de la letra en distintos ámbitos, en el Congreso, en el PRI, en los gobiernos estatales y en el respaldo ahora al encarcelado Jorge Hank Ron.